1.800 puntos, que dan un poco de aire, dan un poco de tranquilidad en el mercado, sobre todo después de haber visto esos mínimos que vimos hace una semana. Ricardo Comín, Senior Relationship Manager para Latinoamérica y dentro del equipo de Fixed Income Sales en Bontobel Asset Management. Ricardo, un placer tenerte aquí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo ves la fotografía? Bueno, la fotografía, estamos hablando antes de entrar en antena, ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy complicado. Hay mucha gente que se ha quejado mucho de qué horror, cómo se han comportado los mercados, pero preferimos muchas veces en Bontobel mirarlo también con el retrovisor. Llevamos 10 años con algunas excepciones, COVID y tal, pero en general 10 años buenos, 10 años muy empujados por todo lo que han sido los bancos centrales, las ayudas desde la crisis del 2008 y sobre todo, estoy hablando ya desde el 2011, la recuperación del 2011, post-crisis periférica, y ha ido todo muy bien. Lógicamente, esto no es así siempre, tiene que haber correcciones. Y si las correcciones son bruscas y relativamente cortas en el tiempo, comparándola, por ejemplo, yo me acuerdo del 2000 a 2003, fueron 3 años de sufrimiento. Si pueden hacerse más breves, a cambio de caídas más vertiginosas, pues casi mejor. Y luego lo que ha desencadenado todo esto realmente ha sido una inflación absolutamente desbocada y una reacción forzada de los bancos centrales. Todo esto tiene una cara positiva, que es que estamos viendo la luz al final del túnel, estamos viendo que esos tipos que han marcado los bancos centrales, si no ocurre nada extraño, estamos cerca de conseguirlos y encima cerca de conseguirlos con los anuncios de las escaladas en tipos que va a haber tanto en Estados Unidos como en Europa, con lo cual para la parte de renta fija empezamos a ser un poquito más positivos, seguimos siendo cautos en la renta variable. Un poquito más optimistas significa, para quien nos ve, que ya es momento de empezar a ver opciones, cortas duraciones, bonos, high yield, ¿dónde puede haber oportunidades ya para empezar a mirar? Porque el año ha sido terrorífico en la renta fija. Bueno, el año depende de las cifras como las cojas. Están hablando del peor año en los últimos 35, incluso el peor año en los últimos 50 años en la renta fija. Teniendo en cuenta que han tenido que subir los tipos muy fuertes desde tipos negativos, en algunos casos, tiene su lógica. El gran problema que estaba viendo en la renta fija, que era la falta de yield, la falta de TIR, en este caso, o traducida casi al cupón, eso se ha resuelto con estas subidas tan fuertes de tipos, que es lo que nos ha hecho sufrir durante este tiempo. Más o menos lo que es el saneamiento financiero de las empresas y los bancos está bastante bien y no sabemos cuál es el punto de inflexión exacto, no sabemos dónde se dará la vuelta al mercado para empezar otra vez a remontar, pero lo que sí que sabemos es que ahora mismo la renta fija ya paga de una manera considerable para compensar el riesgo que puedes tomar de a lo mejor todavía unos meses, semanas malos. Pero estamos viendo en el grado de inversión europeo tires de entre el 4 y hasta el 5%. Esto era impensable en diciembre del año 21 y llevamos muchísimo tiempo sin verlo. Y sí que he visto con este tipo de tires comportamientos en renta fija en años posteriores muy positivo, con lo cual sí, somos positivos. Me dices una cosa u otra, creemos que ya las duraciones cortas pues tienen sentido relativo y sí que creemos en un momento dado que con el grado de inversión, con lo que paga el grado de inversión va siendo más o menos suficiente, no haría falta meterte muchos más riesgos, a no ser que tú estés buscando rentabilidades superiores. Entonces ya sí podrías mirar el high yield, podrías mirar emergentes, pero bueno, creemos que para el inversor español ahora mismo tires de entre el 4 y el 5% con expectativas de incluso de estrechamiento de diferenciales puede ser un escenario muy optimista. ¿El escenario cambia cuando la inflación ya vaya a un ritmo muy acelerado a disminuir? Es decir, ahí sí que podemos ver ya perspectivas de bajada de tipos primeros del 2024, finales del 23, y ahí cambia toda la fotografía. No que entremos en un entorno de Goldilocks, pero sí que entremos en un entorno donde las rentabilidades cambian el activo que las puede dar, ¿no? De energía y dólar a un entorno más de renta variable y renta fija. ¿Ese es el chispazo? Ese puede ser, o sea, esa es un poco como dicen los americanos, el leading indicator, el indicador adelantado. Te lo va a dar la inflación y sobre todo el comportamiento de la inflación en los diferentes rangos de la inflación. Puede ser la subyacente, puede ser la energética, puede ser la de alimentos, pero cuando empiezan a ver, y en Estados Unidos sí
que se está viendo en Estados Unidos es mucho más fácil para un banco central controlar la inflación que tienen ellos, porque su inflación viene del consumo y su inflación en este caso viene por, no tienen paro, su inflación viene por toda esta parte. La inflación europea viene más por una parte más difícil de controlar por parte de la señora Lagarde, que es toda la parte energética con la guerra que tenemos en el este de Europa, ¿no? Sí que vemos, empieza a haber caídas en los precios de las casas, sí que empieza a haber caídas en algunos precios o por lo menos contención. Y lo que el señor Powell ha anunciado varias veces es que si ellos ven en un momento dado contención, ellos también echarían un poco el freno sobre la subida de tipos. Otra cosa es que se te sigan disparando y ellos tengan que seguir acelerando o pisando el acelerador fuerte para, en este caso, enfriar la economía. La han enfriado tanto que ya se está hablando de posible recesión en Estados Unidos. Pero bueno, lo que se trata es de una recesión controlada, que además la economía americana, que está muy fuerte, te lo puede asumir si eres capaz de controlarlo de verdad. Hemos hablado mucho de renta fija. ¿La volatilidad es la otra chispa para la renta variable? Cuando la volatilidad de verdad caiga, hay un movimiento que pueda empujar al mercado. Bueno, ahí en la renta variable hemos dicho que hemos visto caídas récords en la renta fija en los últimos 35 o 50 años. En la renta variable, si lo pongo en contexto y lo pongo en comparación, no ha sido tan fuerte. Estamos viendo que caídas de lo que es renta fija corporativo euro están a niveles de lo que puede ser el mercado americano o muy similares de renta variable en el norteamericano. Y eso tampoco tiene demasiada lógica. Si encima le ponemos a las compañías que van a tener que financiarse de una manera más cara, van a tener lo que es el componente energético más caro, y luego que probablemente el consumidor, que es el gran motor norteamericano, vaya a frenar un poco por una subida de tipos, bueno, porque toda la vida se le ha puesto más cara, lo normal es que la renta variable empiece a sufrir un poco más. Y la renta variable además va a tener un competidor, que es la renta fija. Es decir, el inversor va a empezar a ver que a lo mejor merece la pena irse a partes más conservadoras o a inversiones más conservadoras porque ya paga lo suficiente. A lo mejor con un bono americano que paga más que incluso algunos dividendos de grandes compañías norteamericanas, pues la gente muda a la renta fija. Con lo cual sí que vemos un poquito más a largo plazo la recuperación en general del mercado americano. Sí que creemos que el mercado americano seguirá funcionando bien, la renta variable, sobre todo en las empresas de calidad. Y las empresas que pueden tener predictibilidad, las empresas que se pueden financiar por su cuenta, las empresas que tienen un flujo de caja que les da para seguir creciendo y sobre todo las empresas que puedan repercutir en precios la subida de sus costes. Y esas no son muchas, son pocas. Es decir, que una empresa pueda subir los precios y que no repercuta mucho en sus ventas, en su cantidad de ventas, no suele ser nada habitual. Son empresas que hay que buscar, hay que escarbar y hay que contar con ellas en estas situaciones. Ricardo Comín, Bontobel Asset Management, gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Gracias, igualmente. 9:22 está hablando